Amigas, le damos las gracias por haber estado con nosotros, estar con nosotros en una secuencia más, un programa más de tu programa Conversando. En esta edición tenemos al candidato Juan Navarro. Él es candidato de Acción Popular al Congreso de la República por Lima y va con el número 7. Juan, buenas tardes, gracias por venir. Muy buenas tardes, Remo, muy buenas tardes, amigos de Cora, y agradecidos por permitirnos estar aquí representando a Acción Popular y poder dar una conversación referente a las propuestas e ideas que tiene Acción Popular con Alfredo Barnechea en la candidatura presidencial en estas elecciones en el año 2016. En estas duras elecciones, ¿no? Ha habido de todo, ha habido tacha de listas completas, listas congresales completas, como nunca en la historia republicana del Perú. Cierto. Nos va a acompañar también el doctor Francisco Mercado. Él va a estar comentando o haciendo algunas preguntas para las propuestas del candidato. Francisco. ¿Qué tal, Remo? Buenas tardes. Gracias por la invitación, ¿no? Nuevamente, y bueno, para lo que dispongas. Juan Navarro. Juan, antes de empezar con las preguntas, queremos que te dedicas a tu público, te presentes quién eres y cuáles son tus propuestas básicas. Esas las vamos a discutir ahora. Muchas gracias. Bueno, amigos de Cora, yo soy Juan Navarro Pando. Laboro hace 23 años en el servicio público, en el Ministerio de Trabajo para ser exacto. Soy abogado de profesión, tengo 2 especializaciones, tanto en Derecho Laboral como también en Administrativo, en Gestión Pública también. En ambas, los 2 primeros en comaestrías, también en Gestión Pública en la Universidad Católica con la Universidad de Georgetown. Y así mismo tengo diferentes especializaciones, tanto en Gestión Pública Municipal, en lo que es prevención y erradicación de trabajo infantil y algunas otras actividades que propiamente están vinculados al ámbito del empleo y el trabajo. Mi actividad ahora, pero obviamente en el año 2016, participo y milito en Acción Popular desde que tenía 16 años. Tú eres un militante activo de Acción Popular. Exacto. No has venido a otro partido, nadie te está invitando, tú eres originario de Acción Popular. Sí, es más, ¿no? Podríamos decir de cuna populista porque mis padres también son accionpopulistas. Ah, mira, toda una estirpe de Acción Populista. Toda una estirpe, exacto. Y es justo en esta propuesta del año 2016 que Acción Popular, si usted se da cuenta, en varias de la lista, hay muchos de los populistas que estamos postulando que son de cuna populista, que nos hemos venido forjando y preparando durante varios años con la finalidad de poder estar preparados para hacer una presentación adecuada y tener los destinos del país con responsabilidad, tal como el arquitecto Fernando Belaúnde Terry en su oportunidad nos legó y nos enseñó que para efectos de gestionar en gestión pública no es un tema de una buena sensación, sino simplemente de preparación. Creo que Acción Popular casi después de 30 años está teniendo un efecto político de ir como partido, o sea, como un partido sin alianzas y tener esta respuesta de la gente, ¿no? No había pasado, creo, desde que tengo uso de memoria, hace 30 años que no había tenido un efecto político de esta magnitud. La última presentación propia del partido como en una elección presidencial con símbolo propio y obviamente sin ningún tipo de alianzas ocurrió en el año 1995. En aquella oportunidad, desde allí ya no hemos tenido una participación, hemos tenido diferentes alianzas, hemos sido invitados en algunas otras Son 20 años, ¿no? Sí. Y como bien lo señalé al inicio, es un etapa de preparación, ¿no? Los cuadros han estado yendo y madurando, preparándose en el tiempo, con la finalidad de poder luego estar preparados y poder estar en esta lid política que es en el año 2016 la que nos ha correspondido. En esta gran contienda. Exacto. Ok, en esta tarde vamos a hablar acerca de las propuestas en general de Juan, ¿ok? Pero hay 3 propuestas que son las puntuales sobre las que queremos ahondar hoy día. La primera es el nuevo pacto laboral. Tú tienes mucha experiencia en lo que es el Mintra, ves la temática laboral en el Perú y hay un tema de respuesta económica también. La segunda propuesta es beca 25 para jóvenes y la tercera es el proyecto Antonio Raimondi para jóvenes empresarios, que es algo que realmente no se ha escuchado, ¿no? Hablemos acerca de tu propuesta sobre el pacto laboral, sobre el nuevo pacto laboral. ¿En qué consiste esta propuesta básica? ¿A quién le beneficia esa propuesta? Mira, Remo, te agradezco por las preguntas porque están relacionadas obviamente sobre la propuesta de Alfredo y de Acción Popular en estas elecciones del año 2016. Alfredo Barnechea ya ha señalado en varias exposiciones que el Perú necesita un nuevo pacto social. El Estado o todo Estado surge con la intención de establecer o dejar que los ciudadanos puedan ser administrados por una entidad, que en este caso es el Estado, con la finalidad de que el Estado provea a su vez a los ciudadanos de diferentes elementos que consideramos son derechos humanos y dentro de ellos positivizados algunos en la Constitución los derechos fundamentales.
Ok. Dentro de eso, obviamente, consideramos, ¿por qué un nuevo pacto social? Porque lo que viene ocurriendo en el país es que el Estado no está cumpliendo el rol para el cual ha sido creado. Es decir, no está dando educación de calidad, no está llegando la salud en su integridad, y esas condiciones propiamente lesionan elementos esenciales de la naturaleza como ciudadanos o ciudadanas. Y allí viene el tema en el ámbito laboral del nuevo Pacto Social Laboral, que implica obviamente basado en un elemento esencial. En el año 2000, porque obviamente nosotros no consideramos que la política debe ser una política irresponsable, muy por el contrario, nos basamos sobre hechos concretos, porque solamente así podemos generar credibilidad en el votante. Y esto propiamente está basado en el año 2000, recordarás, nosotros tuvimos por condiciones o situaciones que se presentaron, la posibilidad de que Valentín Paniagua estuviese momentáneamente por unos meses. 8 meses. 8 meses de gestión, y para muchos dijeron que se hizo más de lo que los diferentes gobiernos hicieron en 5 años. En esos 8 meses, Valentín Paniagua propuso como buen acción populista el tema del diálogo social. Dentro de ese contexto de diálogo social se reactivó algo que hoy ha pasado tal vez a un segundo plano, que es el Consejo Nacional de Trabajo y Empleo. ¿Por qué menciono esta condición del Consejo Nacional? Porque los estados necesitan elementos o foros donde se puedan nutrir de las condiciones y necesidades de la población. Si no, para ser exacto, Belaúnde decía, vayan a hacer política, tienen que ir al ciudadano, tienen que escuchar el clamor del ciudadano, porque si no, de lo contrario, el político se convierte en un político de sus ideas y no de las ideas y necesidades de la población. Hazme acordar, el Consejo Nacional de Trabajo estaba conformado por un representante de la CGTP y un representante de la CONFIEP. Está un poco más. Está conformado por 4 representantes de las centrales sindicales principales, que en este caso es la CUT, la CTP, la CGTP, y también está conformado por la CONFIEP, está conformado por parte de la Sociedad Nacional de Industrias, de la Sociedad Nacional de Minería, ¿no? de los microempresarios, ¿no? Entonces, es un contexto donde es paritario y donde participa también el Estado. Entonces, este consejo ha sido, ¿por qué menciono este punto? Porque el nuevo pacto social laboral implica que las implicancias o necesidades de la población deben estar reflejadas propiamente no en ideas políticas de un político que viene y tiene una propuesta que luego solamente se convierte en una idea eleccionaria, sino que debe estar centrada en la necesidad y aspiraciones tanto de los trabajadores como los empleadores, con una mirada que va hacia adelante, es decir, hacia el futuro. Protectiva. Si no, mira lo que ha ocurrido. En el año 2006 se terminó de discutir en el Consejo Nacional de Trabajo la Ley General de Trabajo. Y desde el año 2006 no se consensuaron 12 artículos. 12 artículos que dentro de ellos está, por ejemplo, el tema del despido arbitrario, el tema de las condiciones de pago de indemnización, ¿no? La licencia sindical. Aunque algunos dijeron que eso no se había cerrado, ese tema no se había cerrado porque ya estaba contemplado en el decreto legislativo 728. Que no son mutuamente excluyentes. No, para ser exacto, esta nueva Ley General de Trabajo estaba absorbiendo y modernizando muchos de esos puntos que estaban en la 728. Y en algunos de los capítulos, todos aspectos, menos 12 artículos, fueron consensuados. Parte empleadora, parte trabajadora. Cuando fue llevado al Congreso, desde el año 2006 hasta la fecha, o sea, para ser exacto, 10 años, hasta ahora no es promulgada la Ley General de Trabajo. Okay. Y ahí tienes que darte cuenta que hay una gran irresponsabilidad. No quiero decir con esto que no haya una irresponsabilidad en el tema del tiempo. Lo que quiero decir es que una ley que no sale en la época se vuelve en desuso en el tiempo cuando luego 10 años después tenemos otras tecnologías. Por ejemplo, esa ley no contempla el teletrabajo. ¿Te das cuenta a qué me refiero? Si hoy día se aprobara esa ley general, tendríamos que incorporar ciertos aspectos que en la tecnología ya han establecido. El Internet, por ejemplo. El Internet, por ejemplo. Francisco. Sobre eso, dime, Juan, no sé si la ley que mencionas, ¿no? El proyecto contempla lo que es la informalidad laboral. Buen punto. En el Perú son 15 millones aproximadamente la PEA que está generada. De esos 15 millones, 4 millones están en la planilla electrónica, es decir, trabajadores dependientes. Es decir, 11 millones de peruanos y peruanas son trabajadores independientes. Pero la legislación en materia independiente tiene aspectos que no está cumpliendo, ya eso es lo que me refería con el nuevo Pacto Social Laboral, sobre aspectos vinculados a un derecho fundamental. Por ejemplo, el acceso a la salud, el acceso al aspecto de pensión o seguridad social.
no tiene. ¿Sí? Está supeditado a la libre mercado. Y tú no puedes dejar al libre mercado aspectos de derechos fundamentales. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo el acceso a la salud. Por ejemplo, hoy en el Perú, si tú no tienes 10 soles y vas al servicio médico de salud, no te atienden, porque la tarifa de atención en el Ministerio de Salud, en un centro hospitalario, es de 10 soles. O sea, si yo no tengo 10 soles, ¿eso quiere decir que no puedo acceder a la salud? En la sierra peruana pasa eso, ¿no? ¿Y el CIS? Se supone que el Pero CIS ojo, da una cobertura. Claro, pero tienes que inscribirte y tienes que establecer. Y ojo que en el tema del CIS tienes que tener ciertos elementos porque no cubre todo. Por ejemplo, la capa compleja no la cubre, ¿no? Atención básica, ¿no? La atención básica. Entonces, para ser exacto, la salud quiere decir que el derecho de una persona está dependiendo de su estrato social. Si eso es así, hay una necesidad de reformular el pacto social. Porque la salud no puede ser un comercio, la salud es un derecho. Mira, O sea, lo que planteas es que, bueno, ciertos derechos, no deben estar sometidos a la oferta y la demanda, ¿no? Hay ciertos derechos Ajenos, donde, claro, porque por son supuesto. derechos humanos. Humanos, básicamente constitucionales. En efecto, ¿no? Lesiona propiamente la dignidad como persona. durante los últimos 10 años, sobre todo durante la promulgación de este proyecto de ley, de la Ley General del Trabajo, inclusive antes, el Congreso de la República, los diferentes congresos de la República, que son más o menos 3 de esa época, no han consensuado el tema laboral, porque es un tema muy sensible. Ahora, en el tema laboral hay 2 o 3 corrientes que hay que tener en cuenta. El primero es el sobrecosto laboral. Y cuando se habla de pagar seguros, de darle más beneficios, es hablar directamente de algo que no nos va a afectar a nosotros como políticos, sino al empresario como productor. Uno. Y segundo, el tema de la productividad, que es un tema recurrente de los empresarios, y si no lo queremos ver por ese lado, hay que verlo por el lado de la industrialización que han alcanzado los países en desarrollo. Estos países dicen lo siguiente: ¿yo por qué voy a pagarle a un trabajador solamente por cumplir su jornada de trabajo, si en el fondo le pago a un trabajador por producción? Y parece que el concepto de la producción laboral es muy divergente o es muy contrario al mero hecho de tener derechos adquiridos. Entonces, en tu criterio, en el Perú de los años que vienen, ¿cómo se va a poder juntar estos dos conceptos que parecen tan separados en una sola norma, de tal manera que empleador y empleado se sientan satisfechos? Buen punto, yo te agradezco. Vuelvo a señalar, ¿no? Ahí estamos entrando a analizar las condiciones de trabajo de 4 millones de personas. Sí, es importante, es cierto, pero son 4 millones. Vuelvo a señalar, necesitamos enfocarnos también sobre los 11 que están faltando. ¿Sí? Porque si no perdemos el elefante que tenemos al frente, preocupados. La pregunta sería por la hormiga. ¿Sí? ¿Cómo jalar productivamente Pero esos 11 millones? Sí, pero ahí viene otro tema. Ahí es donde quería entrar justo. No estoy evadiendo tu pregunta, muy por el contrario, solamente quiero señalar por favor, el marco. Sí, pero dentro de esos 4 millones hay que establecer algo. En productividad, tú te vas a dar cuenta que un producto, por ejemplo, una botella de agua, ¿sí?, tiene ya un costo determinado. O sea, el empleador no es que calcula la posibilidad de que tenga un trabajador más o un trabajador menos. Ya está calculado en el tiempo cuántos trabajadores voy a necesitar para establecer mi productividad. Entonces, para ser exacto, los sobrecostos laborales no son realmente sobrecostos laborales, son denominados como sobrecostos laborales. ¿Por qué digo denominación? Porque realmente son remuneraciones indirectas. Porque son remuneraciones indirectas. Por ejemplo, yo una gratificación sé que le voy a pagar a un trabajador 2 veces al año. ¿Sí? ¿De dónde calculo la gratificación? Del monto de remuneración que tiene inicial. Entonces, para ser exacto, salvo que yo mismo en una negociación colectiva establezca el incremento de la remuneración de la gratificación va a seguir siendo la misma. A eso se le llama cálculo de producción, es decir, yo puedo proyectarme en el tiempo y determinar cuánto es el valor. Por eso que cuando un empleador, o mejor dicho, un empresario, realiza el valor costo de un producto, ya están inmersos todos estos costos que estamos hablando, porque son enviados hacia el tercero. Y esto te lo ves más fácilmente cuando ocurre, por ejemplo, un incremento en servicios, que es donde más rápidamente te das cuenta del efecto de que cuando el ajuste que hace el empleador o el dueño de este servicio en relación al producto. Cuando hay una variación en el mercado y un servicio es afectado por un costo, ya sea generado por una negociación colectiva o generado por un impuesto adicional de parte del Estado, tú te das cuenta que se reajusta el monto automáticamente. Y ya no pagas un sol, y si no pagas de repente un sol 10. ¿Sí? Pero ¿no crees que en el fondo ese 10 céntimos
que mucho. que es el 10% de la negociación inicial, afecta la rentabilidad del accionista, del empresario, en una situación donde tú lo castigas por todos lados, lo castigas a nivel de impuestos, lo castigas a nivel del Ministerio de Trabajo y sus fiscalizaciones, que Ahí todas son estamos con totalmente multa. de acuerdo. Lo que pasa Entonces, es que... para terminar, yo quiero conciliar esa idea de un empresario que está en un mercado que no domina, en un mercado en el que lucha para tener 1 o 2 puntos de rentabilidad, contra 1 o 2 puntos de rentabilidad, o de repente más, o a veces menos, contra un trabajador que pide costos y a los cuales se les carga ciertos derechos que en la vida real financieramente son sobrecostos. ¿Por qué? Porque es dinero que pierde el empresario en trabajar. Entonces, ¿cómo conciliamos esas dos cosas? Es que buen punto, ¿sabes por qué? Porque tendríamos que analizar el contexto inicial, para ser exacto. ¿Cuánto es la remuneración mínima vital en estos momentos? 750 nuevos 750. soles, ¿no? Listo. Entonces, ¿pero cuánto es el valor hora? Entonces, si yo tengo 750 y yo lo llevo al valor hora, ¿cuánto realmente le estás pagando a un trabajador por 1 hora de trabajo? Un sol 20, más o menos sale. Hasta un poquito más, tal vez. Hasta un Creo que poquito 3 más. soles, más o menos. ¿Sí? Más o menos. Ok. Entonces, el valor hora de una persona en el día por 1 hora de trabajo son 3 soles 50. Eso es lo que pagas. Ujú. Ahora, con eso se supone que el trabajador tiene que pagar su alimentación diaria, su transporte público, no solamente el de él, sino de sus derechohabientes. ¿Me dejo entender en el tema? Claro, O sea, es un tema muy... aquí tiene por eso- mucha cola por el eso tema. por eso que el tema no pasa en el análisis solamente para de un grupo o sector económico, hay que diferenciarlos. Por ejemplo, no es lo mismo que estemos hablando sobre este punto sobre los microempresarios, ¿sí? Entonces, el microempresario está en una etapa floreciente, está buscando crédito, está buscando, y tienes a la SUNAT encima, tienes al Ministerio de Trabajo, tienes a todo el mundo encima. Y vamos a hablar de ¿no? eso Y entonces ahí en su momento. y yo te digo, ¿y el tratamiento va a ser igual? Ahí hay un problema, porque no estamos haciendo un tratamiento diferenciado sobre situaciones de sectores económicos. Pero yo te pregunto, tienes una gran empresa, como ha ocurrido en un caso, ¿no? Viene una gran empresa, le arman un sindicato y el sindicato agarra a los 500 trabajadores, viene la empresa, ¿sabes qué? No me gusta un sindicato Y la cierran. y te despido a los 500, Claro. ¿sí? Y por si acaso, no te estoy mintiendo. ¿ah? Pero si tú fueras empresario, Y entonces yo te pregunto, no privilegiarías tu producción, porque con esa producción tú pagas costos, les pagas a los trabajadores, por trabajadores, por 500 que pagan la producción de una serie de factores relacionados. claro, lo que pasa es ¿Hay que- lógica? Claro, lo que pasa es que luego analizamos las estadísticas en relación a la negociación colectiva, que es la forma de redistribución de la riqueza a través del contrato de trabajo, ¿sí? Y te vas a dar cuenta que el número de personas que están en la negociación colectiva o que son beneficiadas con negociación colectiva es un número muy reducido de los 4 millones que tienes en el por mercado. supuesto que sí. ¿No? Entonces, Los sindicalizados nomás son pocos, ¿no? para que te des cuenta. En empresas grandes, en y MIPES casi no existe. ojo, algunas personas dirán, bueno, y ese es un tema del capitalismo. No, en Estados Unidos, mira, en Estados Unidos hay un alto número de trabajadores sindicalizados. Y es más, ¿de dónde vienen los tratados de libre comercio del capítulo laboral? De allá. Exacto, ¿te das cuenta? O sea, no es un tema del, Aunque del mercado ni aunque de estos. la OIT cuando sacó un programa laboral que he estado revisando hoy día o ayer en la madrugada, que se llama Programa Laboral de Jóvenes Latinoamericanos, Progel, si más no recuerdo, reconoce el valor del sobrecosto laboral, lo reconoce indirectamente, porque dice, bueno, lo que tú dices, en América Latina hay, por ejemplo, 10 millones, en América Latina, 10 millones